Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial vamos a ver cómo tejer esta preciosa bufanda. Se teje muy fácil, repetimos una sola vuelta, o sea, el lado derecho y el lado revés, se teje por igual. Vamos a aprender cómo realizar montaje tubular. Vamos a ver cómo cerrar los puntos con la aguja lanera. Vamos a ver cómo podemos arreglar los bordes para que no queden estirados. Después de tejer la bufanda, es una de las tantas variantes. Estoy tejiendo con aguja número 5 milímetros, utilizando aguja crochet número 3,5, aguja lanera para después cerrar los puntos. Lana que estoy utilizando es esta. Aquí en 50 gramos hay 210 metros. 75% lana merino, 25% poliamida. Para esta bufanda utilicé 130 gramos de esta lana. El grosor de la hebra a comparación con el grosor del número de agujas, bastante hay diferencia. Si voy a tejer, por ejemplo, calcetines con esta lana, voy a utilizar aguja número 2,75 o 2,5, 2 milímetros y medio, 2,75. Pero para esta bufanda se necesita aguja número 5. Fíjense cómo queda este punto. De los dos lados queda igual, de un lado y de otro. Muy bonito. El largo de la bufanda 135 centímetros y el ancho 20 centímetros. Como vamos a empezar a tejer con el montaje tubular, sobre las agujas voy a montar 20 puntos y después la cantidad de puntos se va a duplicar. O sea, aquí hay 40 puntos. Para realizar montaje tubular voy a tomar lana de otro color, algodón. Tomamos la aguja con la que vamos a tejer. La hebra va por debajo. Aquí dejamos unos 10 centímetros. Por debajo de la aguja, quiero decir. Tomamos la aguja crochet. La pasamos aquí por debajo de la hebra. Así, por debajo. Y vamos a tejer el primer punto. Ahí va. Ahora esta hebra pasa por debajo de la aguja y vamos a sacar segundo punto. Ahí van dos. En total tengo que montar 20 puntos. La hebra por debajo. Tres. Cuatro. 5 y así voy a montar 20 puntos. Esa cantidad de puntos depende qué ancho quieren de bufanda. O sea, 20 se van a duplicar, van a ser 40 puntos y justamente me da 20 centímetros el ancho para esta bufanda. Aquí tengo 19 puntos y este punto de la aguja crochet va a ser número 20. Bueno, y aquí tengo 20 puntos. Esta hebra la voy a cortar. Aquí voy a hacer un nudo para saber después por dónde tenemos que empezar para destejer. Empezamos a tejer primera vuelta donde vamos a ir aumentando los puntos. O sea, aquí la idea en esta vuelta tejer un punto al derecho y lazada hacia nosotros. Derecho, lazada hacia nosotros.
Así tejo toda la vuelta, derecho, lazada. Quiere decir que la lazada no va así, sino así, de esta forma, la aguja por debajo. Derecho, lazada, derecho, lazada. Así tejo toda esta vuelta. Finalizando la vuelta, lazada y último punto al derecho. En la vuelta número 2, primer punto de borde pasamos sin tejer, lazada tejemos al derecho y este punto paso sin tejer la hebra delante de tejido y repito, lazada al derecho, paso punto sin tejer la hebra delante de tejido, derecho, paso punto sin tejer, así tejemos toda la vuelta. Finalizando la vuelta, derecho y punto de borde al derecho. En la vuelta número 2, primer punto de borde pasamos sin tejer y aquí vamos a pasar un punto sin tejer la hebra delante de tejido, un punto al derecho, repito, paso punto sin tejer la hebra delante, derecho, paso punto sin tejer, punto derecho, paso punto sin tejer, así tejo toda la vuelta. Y después de esto empezamos a tejer nuestro punto que queremos tejer, elástico 1 por 1, elástico como tejí aquí. Miren qué bonito está quedando este tipo de elástico. O sea, aquí empecé con este inicio tubular. Bueno, así se hace y a partir de ahora podemos tejer con cualquier otro punto. Empezamos a tejer este punto que es igual de los dos lados. Vuelta de inicio, la tejemos al principio. Primer punto de borde, paso sin tejer. Aquí tengo este punto que se nos presenta al derecho. Voy a subir, fíjense, este punto así. Lo coloco sobre la aguja. Lo voy a tejer al derecho. Y este punto paso sin tejer, la aguja va desde la izquierda hacia la derecha. Un punto al revés. El punto al revés lo tejo siempre así, pero esta vez lo voy a tejer así, de esta forma. La aguja va por arriba de la hebra y sacamos punto al revés. Una vez más, miren, tengo este punto derecho, voy a subir este punto de aquí, lo voy a colocar sobre la aguja, lo voy a tejer al derecho y este punto paso sin tejer, punto revés. Y repito, voy a subir este punto sobre la aguja, lo tejemos al derecho, este primer punto, y este punto paso sin tejer, punto revés. Una vez más, miren, subimos este punto, lo tejemos al derecho, paso un punto sin tejer, la aguja va desde la izquierda hacia la derecha, así, punto revés, y así tejo toda la vuelta. Voy a subir este punto al derecho, paso punto sin tejer, o sea, es muy importante introducir la aguja así, no, sino de esta forma, ahí.
punto revés. Revés también tejemos, fíjense, la hebra va por encima del punto, la aguja pasa por encima de la hebra y pasamos la hebra. Punto revés. Punto derecho, paso punto sin tejer, punto revés. Así tejo toda la vuelta, último punto de borde, tejemos al derecho. Y ahora vamos a tejer esta vuelta que se repite, en todas las vueltas se teje igual. Miren, primer punto de borde pasamos sin tejer. Este punto doble tejemos como 2 puntos juntos al revés. Y este punto, miren, voy a sacar este punto que está desde la vuelta anterior, lo tejemos al derecho, paso punto sin tejer, punto revés, voy a subir este punto así, se puede subir sobre la aguja, tejerlo así, paso este punto sin tejer, 2 puntos, o sea, este punto junto con que pasamos sin tejer, estos 2 puntos tejemos juntos al revés. Una vez más voy a subir este punto, lo tejemos al derecho, podemos colocarlo sobre la aguja o tejerlo así. Fíjense cómo es más cómodo, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al revés. Así se tejen todas las vueltas. Derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos al revés. Derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos al revés. Así se teje todo este punto. Súper fácil. Finalizando la vuelta, 2 puntos juntos al revés y punto de borde tejemos o al derecho o al revés. Yo lo tejo al derecho. Y repito esta vuelta. Miren, la siguiente vuelta sería punto de borde, paso sin tejer. Aquí vemos punto derecho y estos 2 puntos juntos que son puntos revés. Entonces voy a subir este punto así, punto derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al revés. Repito, aquí nos fijamos este punto, miren, este punto lo subimos, ahí está, punto derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al revés. Ahí subimos este punto, derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos, derecho, así tejo toda la vuelta. Finalizando la vuelta, aquí en este caso, punto derecho, paso punto sin tejer, punto de borde al derecho. Derecho o revés puede ser, punto de borde. Bueno, así tejemos todas las vueltas. Miren, una vez más. Primer punto de borde, paso sin tejer. Y aquí nos vemos, vemos punto doble, entonces lo tejemos al revés. Y aquí punto derecho, vamos a subir esta hebra, miren, esta. La tejemos al derecho, paso punto sin tejer y repito, 2 puntos juntos al revés, subimos un punto, lo tejemos al derecho, paso punto sin tejer. Una vez que tejimos toda la bufanda,
les quería mostrar, fíjense cómo está quedando. Los bordes, o sea, este punto de borde de los dos lados hace que la bufanda queda como estirada. Por eso vamos a arreglar eso. Muchas veces pasa cuando tejemos con este tipo de puntos, con puntos elásticos, pasa que aquí el borde se estira. Aquí se nota, ¿ven cómo va quedando? Entonces, ¿cómo se arregla esto? Ya tejí todo el largo. Voy a utilizar agujas circulares con cable o también se puede utilizar esta aguja recta larga. ¿Qué voy a hacer? Voy a destejer este punto de borde. Un solo punto. Vamos a destejer y los puntos se colocan sobre la aguja. O sea, aquí sin miedo destejemos y este punto, este, va para la aguja. Y así despacito estos puntos de borde vamos a ir destejiendo. Aquí voy a colocar por las dudas el stopper para que no se me escapen los demás puntos. Y estos puntos de borde simplemente los voy a destejer hasta el final. Pasé todos los puntos sobre las agujas y ahora este es el inicio donde nosotros empezamos a pasar los puntos y voy a empezar por aquí. Desde otro extremo tomamos la aguja crochet y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. La aguja crochet pasa por detrás de este primer punto. Por detrás de este segundo punto. Este punto pasa por dentro y lo sacamos de la aguja. Ahora la aguja crochet voy a pasar aquí por este punto. Sacamos otro punto. De esta forma voy a ir cerrando los puntos. Así introducimos la aguja crochet aquí en este último punto, por detrás. Y así se cierran los puntos. O sea, nosotros aquí trabajamos sin ningún hilo, no es que estamos tejiendo con la hebra ni nada, simplemente con los puntos que ya están sobre la aguja. Y último punto se pasa sobre la aguja. Lo mismo vamos a hacer de otro lado. Así va quedando, miren. Voy a cerrar los puntos con la aguja lanera. Tomamos el primer punto, este punto de borde, la aguja pasa desde la izquierda hacia la derecha por detrás y sacamos este punto. Pasamos este punto sobre la aguja, así. Ahora este punto que está al derecho, la aguja pasa desde la derecha hacia la izquierda y sacamos este punto. Ahora este primer punto de borde que sacamos,
por detrás, así la aguja pasa desde la derecha hacia la izquierda, y este punto que está al revés, la aguja va desde la izquierda hacia la derecha. Tiramos la hebra y buscamos este punto derecho. Aquí está. La aguja pasa desde la derecha hacia la izquierda y este punto pasa así, de esta forma, por detrás, para que quede punto cruzado. Ahora vamos aquí por atrás, tomamos este punto así, este punto que de este lado está derecho y de este lado es revés, y aquí este punto revés desde la izquierda hacia la derecha. El punto que está al derecho, y este punto al derecho pasamos la aguja por detrás. Ahora aquí atrás buscamos este punto que está al derecho, este del lado del revés, y de este lado este punto revés, la aguja pasa desde la izquierda hacia la derecha. Punto derecho, derecho, o sea, derecho con derecho, y punto revés con revés. De este lado es punto derecho, aquí está. Este es revés con revés, derecho con derecho. Aquí del lado del revés buscamos este punto, aquí este punto que está al derecho, tomamos aquí y revés de este lado. Ahora punto derecho con derecho. Al principio puede parecer complicado, pero con la paciencia se logra todo, ¿no? Revés, de este lado es punto derecho, buscamos ¿dónde está? Aquí está. Revés con revés, y derecho con derecho. Bueno, así voy a coser hasta finalizar esta vuelta. Y aquí nosotros podemos ya sacar esta hebra de nuestro montaje tubular que hicimos al principio. Esto simplemente se desteje. Así queda la forma tubular que montamos los puntos, y así queda cuando nosotros cerramos los puntos con la aguja. Me parece una muy buena terminación de la bufanda.